Estamos con Maca Carroza, una amiga, historiadora del arte, una habitante de Valparaíso y pensante de Valparaíso que nos va a acompañar en este tiempo de conversación, de intercambio de ideas, de experiencias. Y estamos con Rafael Torre, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, del Museo Baburiza, junto a Samuel. Samuel, quizás podríamos mostrar lo que está en su casa en Santiago. Bueno, de ahí vas a aparecer. Habla Samuel, saluda. Hola, dile hola a la señora. Hola mamá. Lo logré. Bueno, estamos con Samuel Salgado, director del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, y Bertrand Meunier, fotógrafo francés que tiene su obra en esta exposición. Va caminando a su casa y en 5 minutos más va a prender su computador para poder compartir con él. Este encuentro nace de una colaboración, de un intercambio, de intenciones de hacer cosas juntos desde lugares diferentes, con Rafael y Samuel. Rafael, que también es un agente cultural aquí de la zona de Valparaíso de mucho tiempo en diferentes lugares y que ahora está en el museo ya. Nos invitó con Samuel a poder generar exposiciones en el museo. Y Samuel, que dirige el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, que trabaja fundamentalmente con archivos, nosotros desde siempre con Samuel hemos establecido un diálogo de contenidos donde el festival siempre propone una práctica fotográfica poniéndose en riesgo, planteando la creación, planteando el presente, ¿no es cierto? Entonces nos pareció súper entretenido poder combinar el archivo con el presente, con la acción, con un espacio expositivo prestigioso en Valparaíso. Y de esa manera hemos estado haciendo cosas. Hicimos una muestra de Martin Chambi hace 2 años. El año pasado instalamos una muestra que se había instalado en un festival sueco sobre fotografía chilena. Entonces quisiera un poco, Rafael y Samuel, que puedan compartir un poco esta intención y esta experiencia de unir fuerzas para llegar a puntos comunes, pero unir fuerzas también desde ideas, perspectivas, intenciones que no son siempre las mismas, pero que finalmente poniéndonos de acuerdo llegamos a algo, ¿no? No sé si Rafael quiere tomar la palabra. Sí, porque yo vine. Entonces me corresponde hablar primero. Sí. Santiago. Exacto. Y porque, claro, porque somos provinciales, nunca nos dejan ser públicos. No, la verdad es que yo he reconocido siempre en el festival no solo una acción cultural de un determinado momento del año, sino que esas instancias tan identitarias de Valparaíso, de primero trabajar desde la adversidad, trabajar desde incluso ciertas precariedades, pero que siempre aspiran a mucho, porque la ciudad se lo merece, porque la ciudad los necesita y porque se genera esa relación entre la intención y la voluntad. Y creo que eso ocurre con muchos festivales, con muchas instancias que en las últimas décadas principalmente se han instalado en Valparaíso como lugar de residencia y desde aquí proyectarse ellos y la ciudad hacia el mundo. Y por otra parte el museo no es solo un contenedor de una magnífica colección de arte público, sino que se ha vuelto un agente vivo de la ciudad en materia cultural, en materia de gestión,
Nuestro objetivo en el último quinquenio es ser un dispositivo cultural de la ciudad que permita entonces a distintas personas, instituciones, instancias como los festivales, tener en el museo no solo un socio estratégico, no solo un colaborador, sino que tener también un actor participante. Y, y debo reconocer que a mí me pasó algo que Samuel también recordará. Cuando nos sentamos a hablar de la exposición de Chambi, yo le dije, mira, yo tengo un tema con Chambi que llevo 10 años intentando exponerlo, he estado a punto y nunca resulta, pero si resulta ahora vamos a tener una relación larga de trabajo. Y bueno, para bienestar de todos, así resultó. Entonces, pero creo que nuestra primera relación fue convencional, digámoslo así, ¿no? Martín Chambi, fotógrafo patrimonial, con una muestra histórica. Yo quedé muy contento, pero reconozco que me faltaba esa línea de vanguardia del festival y que yo quería llevarlo al museo, porque me gusta que el museo tenga también estas oportunidades desafiantes para el público, ¿no? Nosotros presentamos una obra y Macarena, que es miembro de nuestro directorio e historiadora del arte, lo podrá explicar mejor, pero es una colección que está considerada dentro del ámbito de las bellas artes clásicas de la pintura chilena. Entonces nos gusta presentar algo completamente distinto cuando nos es posible. Y eso es lo que estamos haciendo con el festival ya en la segunda y tercera oportunidad que estamos trabajando juntos. Yo creo que ha sido un ganar-ganar en el más lindo sentido de la palabra ganar, ¿no? Nos hemos conocido más como equipos, hemos seguido soñando juntos, hemos construido una relación de confianza, hemos puesto siempre a la ciudad y su relación con la cultura como lugar esencial desde donde entender y mirar Valparaíso. Así que para nosotros como museo, una relación muy virtuosa y que además ha sido desde el festival y desde lo curatorial, y ahí Samuel y tú han sido tremendamente cuidadosos y prolijos con entender que si bien el museo está dispuesto a chasconearse, tampoco no puede aparecer como un pelucón perdido por la vida, porque si no tenemos otro público que nos reclama, ¿te fijas? Entonces, chascón, pero que se note como un desorden ordenado. Eso yo creo que es como desde mi mirada. Pero, por ejemplo, y al tiro te doy la palabra, Samuel, por ejemplo, la mediación que hicimos el año pasado con Imagen Salvaje y el equipo de mediación que es muy activo del museo, fue un chasconeo Sí. inteligente y concentrado. Sí, no, y además, bueno, las exposiciones hoy día ya no existen como una acción de exhibir solamente, ¿no? Sí, una exposición que no tiene un proceso de mediación, la verdad es que es un poco vacía. Y también eso es algo en lo que el festival se ha no solo adaptado con nosotros, sino que de alguna manera creo que hasta se ha esforzado en generar una acción de mediación que sea ideal para el museo, su contexto, sus públicos, y la mediación del año pasado con la exposición de este festival en Suecia era, ¿no? De Landskrona, sí, de Suecia. Fue muy entretenido para la gente, pero además fue muy sentido, porque ellos construyeron su propio álbum, ¿no? Yo siento que en el mundo de la fotografía, por lo menos para cualquiera de nosotros que somos siempre amateur en esto, no ustedes, el álbum es como la cajita del tesoro, ¿verdad? Que hoy día un poco se ha perdido y ustedes llevaron a esta gente que participó a volver a encontrarse con eso. Se fue súper positivo, a mí me encantó. Sí, sí. Y está en esa lógica que tiene el festival de pensar haciendo, ¿no es cierto? No solo de pensar pensando. Y yo creo que, Samuel, nosotros también desde siempre, porque el festival tiene 11 años y durante estos 11 años hemos estado dialogando, cruzándonos, asociándonos,
Y tú también, a pesar de dirigir un lugar que tiene que ver con el patrimonio y con el archivo, siempre has estado en esa idea de hacer, ¿no es cierto?, de la acción, y de no pensar la imagen solo como memoria y pasado, sino que también como herramienta de entender el presente. Así es, exacto. Gracias, Rodrigo, por la introducción y por la invitación. Saludos a Macarena y a Rafael aquí desde la distancia de Santiago. Eh, Aprovechando lo que decía Rafael también y lo que dice Rodrigo, yo creo que es bien importante lo que nos hemos propuesto como proyecto ya con Baburiza, con el festival y con Senfoto, porque de alguna manera la concepción misma del museo se ha ido transformando con el tiempo y yo creo que eso nos ha favorecido a todos. Ya como decía Rafael, no es un lugar solamente de exposición, sino que también es una especie de punto de vista, o si se quiere, es una forma es como un medio de comunicación más, así como un diario o como una televisión. Es decir, hay un componente editorial, hay énfasis que se quieren hacer, hay un lugar de donde se está proponiendo mirar, o se está diciendo, por favor, presten atención en esto, esto es importante, y, y hacerlo en el contexto de un festival que produce, que todo lo que presenta es de alguna manera algo que nunca antes se ha visto, refuerza con mayor presencia esta situación, digamos, del hacer, y del hacer que resulta que retumba en un pensamiento, digamos. Y aquí en esta exposición que nos propusimos, después de la de Chambi y la que hicimos de Landskrona, creo que estamos reflexionando desde el archivo y con un trabajo de fotografía contemporánea sobre todas estas problemáticas que tienen que ver con la ciudad. Hay montones de preguntas que nos podemos hacer cuando miramos estas imágenes y cómo se han establecido estas relaciones que hemos hecho con Rodrigo, porque también existen mapas, en fin, hay una cartografía sobre el lugar que nos interesa mucho también poder comenzar a poner en cuestión como imagen también, porque no solamente vivimos en un territorio, sino que lo vemos y lo queremos transformar para tener una vida mejor. Entonces, hoy día en este contexto pienso que el proyecto se refuerza aún más, y creo que estamos dando con el tono de lo que hemos estado siempre buscando en este hacer que nos involucra a todos los que estamos relacionados con este proyecto. El Museo Baburiza, el FIF y Senfoto, digamos, que cómo podemos reflexionar de alguna forma desde el pasado con una situación contemporánea para ver y poder predecir incluso un futuro mejor. Sí, mira, si les parece voy a entrar aquí. Esta es la exposición sí, voy a solo, bueno, voy a empezar compartiendo. Contarles un poco cómo nace la exposición. Bueno, nace primero de un acuerdo con Rafael de seguir trabajando, de seguir adelante, ¿no? Y entonces, y te voy a mostrar, Maca, las imágenes para que tú veas un poquito la lógica de lo que hemos estado haciendo. Entonces, cuando ya se toma la decisión de volver a pensar algo para este año, Samuel tuvo un viaje tuvo la suerte de tener un viaje a París antes de que quede la escoba total. Y cuando vuelve de su viaje me dice, Rodrigo, descubrí en la Biblioteca Nacional de Francia, que se ubica físicamente en París, un archivo, unos álbumes fotográficos hechos por unos viajeros del fin del siglo XIX que fotografiaron Valparaíso. Y esas imágenes no se han mostrado nunca en Chile. Entonces yo le dije, estamos listos. Estamos listos para empezar a pensar algo junto a Rafael. Y empezamos a ver esas imágenes y en forma paralela, aquí un poquito, esta es la plataforma que hicimos con el Río Lab, que muestra las diferentes cosas que estamos.
aquí. Entonces, empezamos a ver esas imágenes. Quizás podríamos sacar esa cámara para que ellos puedan ver mejor. Y en forma paralela, en otra conversación, otro día, le digo a Samuel, ¿sabes que imprimimos el libro de Bertrand Meunier que fotografió Kurauma? Y le muestro el libro y Samuel me dice, ¿y si juntamos las dos cosas? Y ahí es donde empieza a pasar otra cosa, ¿no es cierto? Porque por supuesto mostrar las imágenes del archivo, no sé, aquí por ejemplo, bueno, ahí se identifica, claro, tiene esa emoción de ver el Valparaíso en el 1870, de cómo se está construyendo, de reconocer lugares, de ver la Plaza Victoria con la iglesia que ya no está, etcétera, etcétera. Pero cuando provocamos esta tensión entre dos realidades, entre el Curauma, que es como el Valparaíso nuevo, es como la ciudad nueva, que es así, o sea, de la A a la Z de distancia, pero finalmente igual, socialmente, humanamente, hay un cuerpo que es coherente, o sea, la gente que está en Curauma vive en Valparaíso o nació aquí y se fue a vivir para allá. Entonces, eso nos permite desde la imagen, desde la fotografía, empezar a pensar lo que está sucediendo. Voy a compartir a ver si hicimos aquí en nosotros. ¿No? Curauma, para mí, lo que recuerdo es haber estado 2 años viviendo en ese lugar y cuando llegué me sorprendió y me gustó bastante el hecho de que hubieran áreas verdes, de que hubieran pedazos donde habían pequeños bosques, por así decirlo, entre medio de los condominios nuevos. Y después, al pasar del tiempo, me fui empezando a dar cuenta de que empezaban a llegar los camiones, las empresas constructoras empezaban a echar todo abajo, y lo que alguna vez había sido verde se convertía en un páramo desolado, y después al tiempo aparecían las casas, todas iguales en general, y un intento como de villas o condominios modernos que en sí eran bonitos, pero nunca sentí que se integraran al ambiente o que integraran la naturaleza misma que hay en ese mismo lugar, en Curauma. Y siempre tuve la idea de que al llegar a la universidad, por lo menos, iba a encontrar una comunidad en la pequeña Curauma, por así decirlo, ya que la sede estaba ahí, o sea, el campus, pero nunca encontré nada tampoco en que se desarrolle vida social universitaria en Curauma, sino que todo se hace fuera. Entonces, un poco tengo recuerdos de haber estado aburrido o solo, de sentirme un poco en un lugar desolado, un poquito casi, siendo que había muchos lugares y espacios que se podían haber aprovechado, ocupados. Pero eso es lo que recuerdo del Curauma. Llevamos viviendo acá en Curauma 10 años.
y nos vinimos para acá para tener una vivienda propia. Acá a nosotros nos gusta la tranquilidad, el lago que tiene. Había muchas áreas verdes en realidad, ahora ya queda poco. La gente es muy acogedora, el calor me encanta. El calor sí, pero el frío no mucho. La locomoción buena, pero los supermercados cerca también de nuestra casa, pero no, nosotros estamos conformes, me encanta. Acá en mi sector, todo más familiar, por ser para Navidad, para Día del Niño, fiestas patrias, nosotros cerramos la calle y le hacemos cosas a los niños para que se entretengan, y los adultos preparamos asado, todo eso, que en otros lados que cuando arrendábamos no se hacía eso en realidad, era todo más diferente. Pero acá no, aquí todo es como familia, nosotros estamos bien acogidos, todo súper bien. Habitar Valparaíso es ir a comprarse un pancito en la mañana al almacén de la esquina. Es subir escaleras que no se terminan nunca. Es escuchar ambulantes gritones, ver a mucha arte callejera. Es no dormir en la noche porque hay un montón de hippies, viajeros, mochileros que meten bulla en la Aníbal Pinto. Es salir de tu casa y ver al Océano Pacífico enfrente. Habitar Valparaíso es perros callejeros en todo lado que te quieren robar la comida. Habitar Valparaíso es escuchar un organillero que baja por los cerros. Es comerse un helado York. Habitar Valparaíso es la Feria de la Purga al domingo. Es encontrar un mueble o ropa que se regala en la calle. Bueno, entonces, de esa manera, como que hablar de Valparaíso, la gente que la habita o que habita en Curauma, y provocar así como una especie de imaginario entre estas fotos de hace 200 años, fotos que hizo Bertrand hace 3, 4 años, estas voces, es un poco la intención de tratar de aproximarse. Y tú, Maca, que habitas Valparaíso, y que yo sé que te gustan los helados York y subir las escaleras, ¿qué podrías, no, un poco que nos puedas compartir tu sensación, ¿no es cierto?, de esta ciudad tan especial, y poder compartir con nosotros y con Bertrand, que se integró a nuestra conversación. Hola, Bertrand. Eso, darnos un poquito esa sensación, esa emoción, lo que significa vivir en Valparaíso. Mira, quiero tomar lo que decía Rafael de la intención y de la voluntad de los espacios culturales y de esta asociación que también se está haciendo con ustedes para responderte, porque yo creo que efectivamente vivir en Valparaíso es una provocación constante desde el paisaje, desde la comunidad, desde la conversación. Es una ciudad que no te deja indiferente, y yo creo que para quienes vivimos, creemos, amamos también el mundo del arte, quizás no... Es un lugar bastante ideal donde estar, porque es un campo creativo todos los días, es una ciudad experimental, es una ciudad que de alguna manera tiene un cariño complejo, tiene un cariño como un amor pasional,
no es tibio Valparaíso, ¿no es cierto? Es fuerte, es una ciudad que de alguna manera te hace sacar a veces lo mejor de ti y lo peor de ti también, porque está en constante tensión. Son brechas muy, muy difíciles de acercar. Hay una pobreza, yo creo que Valparaíso es pobreza, ha sido pobreza, es pobreza. Y yo creo que el gran desafío de todos quienes la habitamos y todo lo que la queremos es sacarla de ahí. Yo creo que también es un desafío constante el entender que es una ciudad donde muchos y muchas lo pasan muy mal, y que eso te compromete o te hace ser un ciudadano, quienes quizás podemos estar más sensibles a eso, comprometido, y uno empieza a asumir roles. Yo creo que Valparaíso es una ciudad que te empuja a asumir algún rol, ya sea desde una junta de vecinos, ya sea desde tu barrio, ya sea desde el colegio. Es muy difícil, y yo me atrevería a decir que yo no conozco a nadie que no tenga un rol en la ciudad. Entonces eso hace que la ciudad en sí misma se parezca a una suerte de política ideal, ¿no? Que a veces nos falta el encuentro, pero todos tenemos un rol, que más que menos, y no hablo de un rol institucional, sino que de un rol ciudadano. Y todos hablamos desde ahí con mucha pasión, con mucha convicción. Yo es una de las ciudades, yo he tenido la fortuna de viajar mucho y la verdad que Valparaíso sigue siendo mi hogar, y no lo cambiaría. O sea, creo que también la imperfección de la ciudad hace que los habitantes de Valparaíso se mantengan muy vivos. Es una ciudad que no te deja descansar, no te da una pausa, ¿no? Entonces siento eso, y que estos proyectos y también con el trabajo que me provoca la exposición de Beltrán, también ahí es interesante porque hace un contraste, ¿no? Estas fotografías de casas cerradas, de como que no pasara nada, pero al final pasa mucho, porque también ahí, si bien a mí me sugiere una estética que al principio, cuando yo vi la foto, inmediatamente no me gusta lo que estoy mirando. No me gusta esa ciudad que se contrapone a la ciudad que yo habito todos los días, que es más abierta, que es más expuesta, ¿no? Donde no hay tantos muros. En cambio, en las fotografías de Kurama veíamos todos esos muros, veíamos toda esa réplica, como que la repetición pierde la identidad, ¿no? Cuando uno ve toda esta, hay una foto que me gustó mucho, que son muchas casas que tienen una perspectiva, entonces se ve como un verdadero dominó, ¿no? Pero todas iguales, entonces como que no hay una identidad. Y después el contraste que ustedes traen con todo el archivo que trae el archivo de Francia, que me sugiere mucho los pintores, ¿no es cierto?, de principios de siglo, todas las fotografías iconográficas, que también están en el museo. Entonces, efectivamente, el concierto que armaron tiene una intención y voluntad súper interesante. Y cerrando a tu pregunta, yo creo que habitar Valparaíso es lo más biológico, o sea, es la política en su propia biología. O sea, yo creo que, y siento que entender eso con el compromiso de sacarle a su pobreza, porque creo que eso es súper importante decir. O sea, pienso yo que nosotros también, quienes estamos en distintos roles en el arte, tenemos que dar un paso más a no, de alguna manera, como hacer romántico ese Valparaíso pobre, ese Valparaíso decadente, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces yo creo que eso es súper importante de dar ese paso. Con lo que dices me hace sentido, así como cuando uno hace un diaporama. Te fijas que uno hace un diaporama, muestra una imagen así, y después uno puede hacer como un fundido, ¿no? Y hay un momento que hay dos imágenes, las dos imágenes se juntan y luego se vuelven a separar. Me da la sensación que con lo que tú dices está amor, política, y en el momento que se funden las dos cosas aparece Valparaíso, que tiene esa cosa de que tú dices, esa cosa pasional, que todos se hacen cargo, que todos tienen un rol, y que claro, que es súper particular y especial, ¿no? Porque no pasa ese compromiso con el lugar donde uno vive, no pasa en todos los lugares, pues.
O sea, tú mismo lo dices, has viajado por muchas partes del mundo y por ser ciudades tan, no sé, yo conozco bien París y hay mucha gente que vive en París y mucha gente está comprometida con París y también hay mucha gente que no está ni ahí con París. Sin embargo, un porteño o una persona que vive hace mucho tiempo en Valparaíso siempre está en esa onda, ¿no? Increíble. Bertrand, prende tu micrófono, por favor. ¿Funciona? Sí. Sí, súper Sí. bien. Hola, buenas tardes Sí. a todos. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bertrand. Félicitations para le référendum. Ah, felicitaciones por el plebiscito. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Qué bueno. Yo me acuerdo, Bertrand, cuando viniste la primera vez aquí a Chile, Sí. y que nosotros te estábamos invitando a que vengas a trabajar con nosotros. Sí. Y entonces te fui a buscar al aeropuerto y nos vinimos en ese viaje que dura como 1 hora 20. Y tú, una de las primeras cosas que me dijiste, ¿qué? Me lo dijiste así, ¿eh? ¿Qué mierda voy a fotografiar en Valparaíso después de Sergio Larraín? O sea, Sí. ¿a qué me invitaste? Ha sido una cosa tremenda, claro, porque para todas las fotógrafas y los fotógrafos, el librito que se editó en Francia en el 91, 92, con esas 38 fotos de Valparaíso, marcan una cosa así, pero determinante sobre la imaginaria visual fotográfico, y Bertrand venía muy inquieto y te confieso que en estos 11 años todos y todas las que han venido me han hecho la misma pregunta, porque todos tienen la misma inquietud y la misma angustia. Y entonces seguimos viaje y cuando ya habíamos pasado como la iglesia donde, ¿cómo se llama? En Lo Vázquez, que ya estábamos llegando, Bertrand me dice, pero en Valparaíso hay un lugar nuevo, así como un lugar donde se está construyendo. Entonces yo pensé, dije, sin contestarle todavía, le dije, no, en realidad está todo ahí en movimiento. Y sigo pensando y le digo así casi como un chiste, le digo, sí, está Curauma. ¿Y qué es lo que es Curauma? Entonces le explico un poco a Curauma y le digo, ya, yo quiero ir a Curauma. Y venía Bertrand de un trabajo, de una reflexión, de una producción fotográfica anterior que tenía que ver con esta manera de hacer ciudad que responde a una lógica política, económica, social. Y el trabajo de Bertrand en su trabajo personal y también en el trabajo colectivo que él realiza con la organización de la cual pertenece, de Tendance Floue, es un trabajo muy político, es muy poético-político. Entonces quizás Bertrand podría comentarnos un poco sobre tu llegada acá a Valparaíso, tu decisión de fotografiar Curauma y lo que ha significado ese trabajo y tu intención. Y mientras vayamos conversando, nosotros vamos a ir mostrando tu libro en el Digibook. Sí. Pues lo voy a decir, mejor que lo voy a decir en francés, ¿no? Y que traduce Rodrigo, ¿no? Como tú quieras, sí, no hay problema. Hace frases cortas, por favor. Sí, bon. Sí. Amor y política. Entonces, bueno, mon travail es mucho más político. Mon travail est beaucoup plus politique et il fait référence, hace referencia a todo el trabajo en los Estados Unidos en los años 70, tout le mouvement de la New Topographie dans les années 70, qui était en opposition ou une réflexion sur une autre photographie autre que celle que la photographie sociale. ¿Te puedes traducir?
Sí, que amor y política, mi trabajo es más político, y el trabajo que yo hago hace referencia a un movimiento fotográfico de los años 70 en Estados Unidos, La que, ¿cómo? New Topography. La nueva topografía, la New Topography, que es una distancia y una práctica fotográfica un poco en oposición o en diferenciación a una fotografía mucho más social. Sí. Dans la photographie, on ne pensait pas, on ne peut pas penser, il est difficile de penser la photographie sans un être humain ou alors un beau paysage. Es difícil pensar la fotografía sin un ser humano o sin un lindo paisaje. Et la photographie, une belle photographie, c'est encore mieux s'il y a des pauvres dans la photo. Y una linda fotografía es todavía mejor si hay pobres en la foto. Ou alors des prostituées, enfin j'exagère, ou la guerre, des prostituées ou des hommes tatoués. Estoy exagerando, pero o prostitutas, o las guerras, o hombres tatuados. Donc, le mouvement américain qui a commencé avec Ed Ruscha, el movimiento americano que empezó con Ed Ruscha, qui a photographié 24 stations-service. Que fotografió 24 bombas de benzina. Sans jamais cadrer les photos, sans jamais regarder dans son appareil. Il les a fait à main levée comme ça. Sin nunca mirar a través del visor. Las hizo así. Et c'était, en 68, c'était une critique de l'OPEC. Tu sais, l'OPEC, c'est la grande assemblée des gens qui vendent du pétrole. C'était la première crise du pétrole dans le monde. Voilà. Viene una crítica de l'OPEC. L'OPEC es esta organización del comercio del petróleo, y era el primer momento, el primer tiempo en la primera crisis del petróleo. Y era una crítica de eso. Ensuite est née la New Topography. C'était photographier le développement économique des États-Unis à travers l'idée du document. Y después nació la New Topography, que era una idea de documentar el desarrollo de los Estados Unidos a través del documento. De l'Ouest américain. Del oeste americano. Il n'y avait généralement aucun être humain dans les photos. Y generalmente no había ni un ser humano en la fotografía. Et la première exposition de la New Topography, ça a été la plus grande critique de ce genre de photos. Tout le monde a détesté ces photos. Y la primera exposición de la nueva tipografía fue una gran exposición que fue detestada por todo el mundo. A nadie le gustó esa nueva fotografía. Et 20 ans après, toutes ces images sont rentrées dans les collections parce qu'on a compris que ces images faisaient histoire, faisaient document. Y luego, 20 años después, todas esas imágenes entraron en las diferentes colecciones de los museos porque se entendió que esas imágenes estaban haciendo historia. Donc, il faut regarder Lewis Maltz, Robert Adams, pour comprendre Lewis Maltz, Robert Adams, et l'opposer à la photographie européenne qui était à l'époque très sociale. Que están en la oposición de la fotografía europea de ese momento, que era muy social. Voilà. Et nous, Européens, on a toujours vécu avec le poids de Henri Cartier-Bresson. Y nosotros, europeos, hemos vivido siempre con el peso de Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson. Qui est el maestro? Qui est le maître. Qui est le maître. Le maître. Je traduis pour nos auditeurs français. Bon. Et moi, quand je suis arrivé, cuando llegué a Valparaíso, había una poética fantástica. Es, bueno, Sergio Larraín. Pero siempre hay otras cosas. Y cómo enseñar a los demás la otra cara de una ciudad, que corresponde a una económica.
qui correspond toujours à un développement économique différent, qui est beaucoup moins Corresponde sexy. que es mucho menos sexy, que responde a un desarrollo económico distinto. Mucho menos poética. Et c'est toujours prendre un risque, et c'est ça qui m'intéressait, de prendre le risque de développer ce genre d'image à Valparaíso, qui est la ville poétique par excellence. Y obviamente eso significa tomar riesgo. Y entonces ese riesgo es el que a mí me interesó, tomar ese riesgo en esta ciudad que es la ciudad poética por excelencia. Et personnellement, ça c'est très personnel, j'en ai marre de voir toujours des bonnes ou des mauvaises photos, mais toujours le même type de photos. El marinero, la playa, los bares, de noche. Personalmente, y esa es una opinión mía, personalmente ya estoy chato, ya estoy hasta la coronilla de ver las mismas fotos, que sean buenas o malas, del marinero, del bar, de la noche. Et voilà, moi j'ai aimé prendre ce risque à ennuyer les gens, tu vois, ennuyer les gens, mais en posant une forme de constat urbain, politique, économique sur, on va dire, les nouveaux quartiers de Valparaíso. Y yo quise tomar el riesgo de aburrir a la gente, pero planteando y constatando lo que son los nuevos barrios de Valparaíso. Et la question aussi, quand on est photographe, c'est toujours cette peur de répéter en moins bien ou de répéter tout simplement ce qui a déjà été fait. On peut toujours inventer une nouvelle poésie, mais il y a l'idée de répétition qui m'ennuyait, surtout en si peu de temps. Cette répétition de cette poétique de Valparaíso. Y el riesgo, ¿no es cierto?, para siempre, para el fotógrafo, es de repetir, la repetición, que de repente menos bien, pero o da lo mismo, pero finalmente esa posibilidad de repetir es lo que a mí yo no quería tratar de escapar de eso, porque me aburre esa repetición, ¿no es cierto? Siempre el fotógrafo anda buscando nuevos lenguajes, nuevas maneras de decir las cosas, pero mi intención es tratar de encontrar la manera sin tener que estar repitiendo algo. Et bon, il y avait une grande question, enfin pour moi une grande question à Valparaíso, c'est vous habitez face au Pacifique, tous les matins vous vous levez devant le Pacifique, et il y a des gens qui ont décidé de quitter cette vue et d'aller vivre et se lever devant un mur. Y para mí una gran pregunta que se me planteó es, ustedes viven frente al Pacífico, despiertan en la mañana frente al Pacífico, y hay gente que decidió ir a vivirse frente a un muro, a una pared. Et cette question de la répétition de ces mêmes lieux d'habitation, parce qu'il y a un mimétisme, il y a une répétition de la même architecture, elle n'est pas propre au Chili, propre, et c'est ça que je trouvais intéressant. On a beau vivre dans un endroit, un des plus bels endroits au monde, au final, on va répéter les mêmes constructions, les mêmes mimétismes de lieux d'habitation, ce que j'ai appelé la déshumanisation des lieux de vie. Y entonces esta arquitectura que se repite no es un problema chileno, o sea, pasa en todas partes del mundo. Y entonces ahí es lo que a mí me interesó, de decir, estamos en uno de los lugares más lindos del mundo, y sin embargo se aplica esa misma lógica que en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Por eso llamé esto la deshumanización des lieux de vie, deshumanización de... La deshumanización del lugar de vida. ¿Sí? Sí, Bertrand. Oui.
Rafael del Te museo. presento a Rafael, director del Museo de Bellas Artes de Hola, Valparaíso. Rafael. Hola, hola, hola. Hola. ¿Una pregunta? No. Sí, Sí. porque al ver tu exposición y escucharte, naturalmente pienso en la teoría de Marc Auger y los no lugares. La Escucho teoría- muy, ¿Sí? escucho muy mal. El sonido es muy... Ahora, Ahora, Sí. Empieza de nuevo. claro, que al ver tu fotografía y escuchar tu presentación, pienso en Marc Auger y su teoría de los no lugares, ¿no? Estos sitios que no importa dónde sean porque son iguales y uno nunca siente una identidad, y pasa con los aeropuertos, y pasa con los centros comerciales, y pasa con estos barrios, porque a pesar de que yo conozco Curacumba, por suerte no vivo ahí, no, pero lo conozco. Pero claro, ahora que veo tu libro, si a mí me lo presentaran como un barrio de una ciudad mexicana o del nordeste de Brasil o de Estados Unidos, yo diría que sí, que es ese lugar. No tengo cómo identificar que es Curauma. ¿Te fijas? Entonces creo que eso es súper interesante, como rescatar este no lugar. Y claro, y sin duda con este contraste poderoso a más no poder del viejo y gran Valparaíso, ese que Larraín también les dejó a ustedes como prohibitivo para replicar después. Esa es la foto. Pero claro, ¿tú sentiste un poco esa falta de identidad o tú pensaste siempre que fotografiabas un lugar nuevo de Valparaíso? Rodrigo, tu peux répéter la dernière question, j'entends très mal. sí, la última pregunta era si Si él sintió que fotografiaba Valparaíso. Est-ce que toi, tu sentais que tu photographiais Valparaíso ou que tu photographiais une ville comme au Mexique ou en Europe En France ou en France. ou en France? Bah, ce qui m'intéressait, c'est de me dire que j'étais dans un quartier de Valparaíso, mais qui pouvait être n'importe où. Et c'est ça que je trouvais intéressant, non pas de démontrer, mais de souligner, c'est que bientôt, tous nos lieux vont se ressembler. Nos lieux de la classe moyenne vont se ressembler. Est-ce que je me fais bien comprendre? La media clase van a vivir en todos los mismos lugares, avec la même architecture, grosso modo. Hein. Sí. Lo que me interesó es, por supuesto, yo me sentí en Valparaíso, me sentí en Chile, estando, circulando en eso, pero a la vez estaba viendo una ciudad francesa o portuguesa o brasilera, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta que yo planteo con este libro es decir, ¿qué va a pasar? O sea, ¿significa que la clase media del mundo va a empezar a vivir de la misma manera en todas partes? Et il y a une question, alors ça, Rodrigo, ça vous le savez mieux que moi, mais les vieilles maisons de Valparaíso, face au Pacifique, elles sont rachetées par des gens qui ont de l'argent, ils construisent des posadas, des beaux bars, des beaux hôtels. Donc, il y a quand même, enfin, c'est quand même une critique du capitalisme actuel que vous pouvez vivre aussi à Valparaíso. La classe moyenne ou les gens pauvres qui n'ont pas les moyens de rénover leur maison partent faire construire ou vivre dans ces lotissements, et c'est les riches qui rénovent pour louer aux voyageurs. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Sí, no, bueno, ustedes saben más que, o sea, tienen más conocimiento de eso, pero yo me di cuenta, sentí que están estas casas fantásticas de Valparaíso que son compradas y que son restauradas y que se transforman en hoteles, en posadas, en restaurantes, en bares, y finalmente la gente que no tiene ese poder adquisitivo tiene que irse de ahí y ir a vivir en estas ciudades que se construyen fuera de eso y de algún modo también lo que yo planteo es una crítica con el sistema capitalista actual, ¿no es cierto?, donde quien tiene el dinero, los ricos,
pueden disfrutar de esta poesía y los otros tienen que irse a otro lugar, digamos. Y yo agregaría algo que tiene que ver Con una mayor complejidad todavía, porque yo no sé si tú sabes, Bertrán, pero en la ciudad de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso hay mucho despoblamiento, o sea, no es que exista, tengo que mirar allá o acá. Allá. No es que exista que falta, o sea, falta gente que poble la ciudad de Valparaíso, la ciudad vieja de Valparaíso. Entonces es más complejo, porque yo entiendo que en otras ciudades del mundo la clase media también tiene que crecer en lugares, ¿no es cierto? Porque ya el valor del suelo tiene que ver con que la gente lo tiene ocupado, entonces toda la gente que no puede comprar ahí tiene que desplazarse. Pero acá además tenemos absurdo, que es que el suelo sigue siendo caro en la ciudad vieja de Valparaíso, en la ciudad de la identidad, en la ciudad del archivo de Francia, ¿no es cierto?, en esas fotos maravillosas, etcétera, pero ese deterioro no hay nadie dentro. Ese valor de suelo no está habitado. Entonces, hay otra tensión muy loca, porque en el fondo la gente de Curauma, esa clase media, Valparaíso la necesita, la ciudad vieja la necesita para que la habite. Y por todas estas fuerzas capitalistas, por cosas complejas vuelvo a la intención y la voluntad, ¿no es cierto?, a la política, etcétera, no logra con esta biología de entender que las personas necesitan que habiten la ciudad vieja, habiten la ciudad de la identidad, la de los marineros y todo. Eso está quedando cada vez más en una foto y está deshabitada. La ciudad no está 100% habitada. Eso es una hipótesis ya que no resiste. O sea, tenemos, sobre todo el casco histórico está muy deshabitado. Entonces, ¿Y por qué falta? dime, dime, Bertrán. No, ¿por qué falta gente en el centro histórico de Valparaíso? Porque es muy caro vivir ahí, siendo que faltan políticas públicas que logren de alguna manera la propiedad de todos estos inmuebles es privada. Entonces hay una especulación con respecto a estos inmuebles muy alta. El costo de restauración de esos inmuebles también es muy alto. Y una serie de contextos que son consecuencia a este despoblamiento y que no viva una masa crítica fuerte en el plan de Valparaíso, es que hay delincuencia, en fin. Ahora, son problemas que requieren, así, un sistema tan complejo que requieren soluciones bien complejas también. Y yo creo que se ha simplificado mucho eso, ¿no? Se han dado respuestas simples a cosas que requieren mucha complejidad. Pero es interesante porque finalmente tu propuesta, que es el barrio nuevo, que uno puede pensar porque ya la ciudad no cabe más o porque está toda esta gente con dinero que tienen estos lugares, pero la verdad que no es así. La ciudad de Valparaíso sigue siendo muy pobre, sigue siendo muy abandonada con majestuosidad, ¿no es cierto?, de identitaria. Pero, entonces, me provoca mucho tu fotografía y también me pasa esto de como primera vez me enfrento a un trabajo de Curauma, decir, wow, Curauma es Valparaíso, porque finalmente en lo personal uno no lo siente como parte, ¿no? No lo reconoce, uno no va, siempre, igual tenemos gente que vive ahí y a lo más uno va a dejar a los hijos al cumpleaños, ir a buscarlo, etc. Pero uno no le provoca ir a Curauma a pasear, por ejemplo. No. Entonces, no, pero es interesante, me gusta. Pero quería compartirte esto, ¿no? Que no es una ciudad, es una ciudad despoblada, que su desarrollo inmobiliario no resuelve el plan, el casco histórico, sino más bien sale del casco histórico. Sí. Mais Rodrigo, sí. Tu vois, ce que vous dites, ça me fait penser au centre de Paris.
Paris, rénover les appartements à Paris, au centre de Paris, il faut beaucoup d'argent. Et maintenant, le centre de Paris, c'est devenu Airbnb. Sí, todo lo que comenta Maca me hace pensar en el centro de París. Para vivir en el centro de París es súper caro y hoy día todo el centro de París es solo Airbnb. Et le centre de Pékin, Beijing, en Chine, ils ont rénové la vieille ville du centre de Pékin et c'est loué ou vendu à des gens très riches et c'est devenu très touristique. Et j'ai peur que Valparaíso, le centre, il faut de l'argent, on va mettre de l'argent dans le centre de Valparaíso, mais ça deviendra un lieu simplement touristique et les gens iront habiter à l'extérieur de Valparaíso. Et c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les villes du monde. Je me fais comprendre ou pas? Oui, bien sûr. Es lo mismo, yo he trabajado mucho en China y sigo trabajando en China y en Beijing pasa exactamente lo mismo, o sea, es una lógica de la cual estamos todos contrarios, pero igual sigue pasando en todas partes. Sí. Oui, excuse-moi, oui. No, quizás Samuel, porque me da mucho gusto que esta conversación, que este intercambio se produzca, porque finalmente es lo que nosotros con Samuel tratamos de proponer, ¿no es cierto?, de mencionar estas imágenes del siglo XIX con las fotografías de Bertrand. Quizás tú puedes aportar un poco de esa reflexión que tuvimos los dos al hacer esta propuesta. Sí, es interesante la mirada sobre lo contemporáneo en Bertrand y lo que hace con Kurauma y por qué está puesto entonces, por qué están puestas estas imágenes antiguas. Las más antiguas son de 1860 y las más contemporáneas son de 1883, las fotos que provienen de los archivos franceses, porque aunque parezca curioso, también estas imágenes responden a una ideología, o sea, a una forma de mirar, en este caso, Sudamérica, desde la mirada de viajeros extranjeros, franceses, alemanes y norteamericanos, porque hay un álbum que es de un fotógrafo norteamericano, al menos el título nos permite decir eso, South American, se llama el álbum. El otro álbum se llama Andenken Chile, es Recordando Chile, y el otro álbum se llama Souvenirs de Voyage, Recuerdos de Viaje, creo que es, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, sí. Y aunque parezcan fotos antiguas, la mirada que imponen estos sujetos sobre Valparaíso es una mirada sobre cómo se está comportando estas nacientes repúblicas que están entrando a la modernidad y cómo van de alguna manera en términos arquitectónicos, constructivos, de medios de transporte, el ferrocarril, el muelle siempre repleto, van respondiendo a esa expectativa de que de alguna forma el mundo en su contexto de modernidad están todos sincronizados de alguna manera, por decirlo. O sea, Valparaíso, de alguna manera, el puerto en este caso, y sus barrios, por lo tanto, también, se están incorporando al fenómeno del capitalismo del siglo XIX también. Esas fotografías también hablan de eso. O sea, también es una perspectiva sobre cómo se tienen que comportar las ciudades en el siglo XIX. Porque aunque se seleccionaron imágenes que son de cabañas, dicen ahí en francés, pero son una especie de, hoy día diríamos, media agua, que están afuera de la ciudad, la mayoría de las imágenes nos muestran de alguna forma una ciudad urbanizada, con medios de transporte, con movimiento, el ferrocarril y el barco son preponderantes en estas imágenes, y eso nos habla también de que de alguna manera Kurauma es un espacio que es común, como dice Bertrand, a distintos lugares en el mundo, bueno, y una ciudad que a nosotros nos parece muy particular, se está comportando de alguna manera como la modernidad del siglo XIX dice que se tiene que comportar la ciudad moderna, digamos. Y ese es su interés, ese es el interés que nosotros vimos con Rodrigo de hacer este mix, de hacer este encuentro, porque de alguna manera, aunque unas fotografías pareciera ser que hablan de lo antiguo, lo patrimonial, también nos están entregando información sobre cómo teníamos que ser nosotros modernos, dejar de ser esos países. Ser independientes se trataba de ser
una ciudad y una nación moderna, básicamente, industrial, capitalista, en fin, con todas esas características que imponía la modernidad. Entonces, también son fotos ideológicas. Hoy día nosotros les ponemos el peso patrimonial, pero son en su contexto, primero, fotografías que tienen un punto de vista a propósito de cómo cómo Sudamérica, y en este caso un puerto, Valparaíso, se está transformando en esta gran ciudad. Es una expectativa urbana, digamos, podríamos decir. No sé si Bertrand quiere reaccionar aquí en el canal de YouTube. Hay gente que reacciona, que agradece. La Tatiana Sardá que dice gracias por tu sinceridad, Bertrand. Curauma no solo es diferente al Valparaíso clásico, también es una realidad que se repite en diferentes ciudades, barrios, tipos de condominio. La Sabina Grepo dice la especulación inmobiliaria está matando los centros de las ciudades de todo el mundo. Muchas gracias por tu trabajo. O sea, efectivamente, el gesto fotográfico que tú planteaste aquí, que nos aburrió al comienzo, hoy día nos está haciendo reaccionar. Ouais, ça. Bon, podemos hablar de fotografía, ¿eh? Pero bueno, no es mi punto de vista en esta conversación, ¿eh? Moi, je pense, Rodrigo, tu connais Arles, la ville d'Arles. Tenemos en Francia una ciudad que se llama Arles. Es una ciudad fantástica, es una ciudad de cultura, de fotografía, de arte vocal. Es una ciudad de una belleza y el dueño de la ciudad es del Partido Comunista. Pues, bueno, planteo. El alcalde. Pero ahora, el alcalde. Sí, okay. Es del partido. Ahora la ciudad, te lo digo, en el centro, el centro es de una belleza, es un centro histórico Airbnb. No más. Los ricos llegaron hace como 5, 6, 7 años, compran todo y renovan. Y no, ahora es un hotel la ciudad, el centro histórico es solamente Airbnb, no más. Y yo me da miedo y no quiero ver a Valparaíso como esto. Porque el centro histórico de Valparaíso es una belleza. Entonces la gente, los que tienen plata, lo entienden bien eso. Saben que pueden alquilar posadas para ricos. Y hacen plata. Ellos saben hacer plata. No como yo. Pero no, vous comprenez, Rodrigo, tu comprends. Et c'est Arles, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à Arles, mais Arles, c'est un drame, cette ville, c'est devenu un drame. Tu vas traduire, Rodrigo, il y a una chiste en Arles maintenant. Les gens disaient, le matin, on était réveillés par les enfants qui allaient à l'école, maintenant, on est réveillés par les valises. Tu sais, les valises, c'est les gens Airbnb. Dice, en Arles ahora hay un chiste que dice, en Arles antes, en la mañana nos despertamos con los niños que iban al colegio. Ahora nos despertamos con las ruedas de las maletas de los viajeros que van a Airbnb. Sí. Es una realidad. Y la ciudad es una belleza. Ya. Sí. Pero los pobres se fueron, compraron y ya. Bueno. Beltrán, vas a tener que venir a Chile a ayudarnos a escribir la nueva constitución. No, hay mucho trabajo en Francia también. Et pour répondre à ce que tu disais, Rodrigo, la photographie aburrida, non, c'est une vraie question artistique. C'est une vraie. Tu vois, pense, et ça tu peux le traduire, pense à, tu connais très bien William Klein, 58 Nueva York. 58, photo noir et blanc, tu te souviens? Bon, 12 ans après, Lewis Baltz et Robert Adams font ces photos. Bon, il ne faut pas comparer. Il n'y a pas une photographie ennuyante et une photographie plus sexy. Il n'y a que le sens qui est important.
Qu'est-ce que tu veux dire et quel sens tu... Voilà. Et ça, il faut vraiment défendre ça dans la photographie. La photographie no es estética. C'est pas, la photographie, elle n'est pas là pour être collée sur un mur pour faire joli avec ton canapé. Ça, tu peux traduire. Sí. Dice, no, bueno, sí, de hablar de fotografía, o sea, tú sabes, William Klein cuando fotografía Nueva York en el 58, esas fotografías golpe, la gente, el gran angular, los primeros planos, los segundos planos, y Sí. después viene Adams, que hace estas otras imágenes. Entonces, no es que hayan fotografías sexy y fotografías aburridas, sino que tiene que haber sentido. Tiene que haber un sentido a lo que uno está haciendo. Y no hay buenas o malas fotografías, sino que cuando la fotografía tiene un sentido, tiene un valor adicional. Y no estamos haciendo fotografías para ponerlas en nuestro living y que combinen con el sofá y la cortina. O sea, estamos haciendo fotografías para generar sentido, para generar contenido, ¿no? Et je termine, Rodrigo, c'est la blague. Quand Lewis Baltz a exposé ses premières photos, tout le monde a critiqué. Hein. Les photos, les petites photos, parce qu'il ne faisait que du petit format, il ne supportait pas les grands tirages pour faire joli, il faisait que du petit format. Une photo des Lewis Baltz, maintenant, ça vaut $500,000, alors qu'il y a 30, 40 ans, on critiquait ces photos. Sí. C'est parmi l'artiste américain, il est décédé, le plus cher actuellement en photo. Sí, el chiste es que William Batts, que hace estas fotografías que todo el mundo desprecia y no considera, además, él hacía unas copias muy chiquititas. Toda su obra está copiada en imágenes muy pequeñas, porque no le gustaban estas fotos así grandes, enmarcadas, que uno ponía en la pared. Y bueno, ahora él está muerto, pero sus fotos hoy día valen $500,000 y es uno de los artistas más cotizados del mundo del arte fotográfico en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes esperanza que Kurauma cueste ¿cuánto, Bertrand? Depende del referéndum. ¿Depende de qué? Le referéndum. Depende del plebiscito, lo que pase después. Y tú este trabajo, Bertrand, lo has estado exponiendo, mostrando desde que lo hiciste aquí, ¿no es cierto? Sí, des proyections à Arles, je l'ai montré à Arles. Sí, hice unas proyecciones en el Festival de Arles. Un par de veces, sí. Y lo enseñé a una galería aquí en París. Eso. Los dípticos, sí. Sí, me acuerdo. Sí. En la galería del Leica, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, eso es nuestro propósito, ¿no es cierto? Cómo desde el acto fotográfico, desde una intención así, quizás titubeante en un momento, se va construyendo sentido, y es lo que nosotros hemos estado proponiendo con el festival, es decir, usar la imagen, usar la fotografía como lenguaje de provocación, de documento, de reflexión y de presente, del presente, de ser actores del presente. Para que pueda como Sí, claro, verla de repente. ya ahora va a estar en la plataforma del museo www.museobauriza.cl. Espera, on va montrer ici, on va partager écran. www.museobauriza.cl. Bauriza. Entonces ahí. A ver. Sí, aquí la vamos a compartir.
¿Dónde está? Ahí. Y aquí entonces en el sitio web del museo está esta puesta, estaría entonces No, tienes que volverte con la flecha ahí, Arriba, ahí. y ahí donde, en el recuadro, eso, ahí. Y entonces esta es la idea, Bertrand, que por supuesto queríamos hacerla en la sala, de ir tensionando estas imágenes de Valparaíso del 1870, por ejemplo aquí se ve la Plaza Victoria, y ir contrastando con tu trabajo. Entonces aquí hoy día se inaugura entonces en este acto poético, ritual, virtual, cariñoso, la exposición en el Museo Baburiza, que va reuniendo estas imágenes antiguas con tu propuesta política Excelente. con sentido. Está muy bonito. Sí, yo quisiera decir que para el museo este tiempo ha sido súper de acompañar a la gente. Nos hemos sentido con la responsabilidad, el directorio encabezado por el alcalde Jorge Charp y todos quienes hacemos el museo, nos hemos esforzado en demostrar que es el Palacio Baburiza el que está cerrado producto de la pandemia, y por eso que aquí estamos separados con estos acrílicos, y toda la gente que está detrás de cámara está con mascarillas y con todas las medidas, pero hemos estado presentes, y esta exposición, y este contrapunto, y esta forma de entender la ciudad y de entender nuestro comportamiento. A mí me hacía mucho sentido lo que decía Bertrand, la fotografía no necesariamente estética, aunque uno siempre tiende a buscarla, pero la fotografía memoria, la fotografía historia, la fotografía como un patrón a tener en cuenta de ciertas conductas, es lo que hoy día le estamos entregando junto al Festival FIB y al apoyo de la empresa Puerto Valparaíso, que nos ha ayudado a tener este proyecto, para que la gente reconozca distintas formas de ocupación del mismo territorio en distintos momentos, pero con ciertas esencias, ¿no? Y yo creo que hay un factor último con esta, lo que decía Macarena, con este no habitar la ciudad convencional, que creo que tiene que ver con una mala educación del valor patrimonial e histórico de la ciudad. Yo creo que Curauma es un buen ejemplo, y en el mejor sentido, por favor, con todo el respeto, de cierta aspiracionalidad social. Quiero irme a un lugar mejor, más bonito, donde haya avenidas más anchas, jardines más ordenados, y tenemos el barrio Almendral como este lugar precioso en que estamos hoy día, lo vamos dejando abandonado, ¿no? La especulación, por suerte, yo creo que no es el caso de Arles todavía, ¿no? Yo creo que todavía uno se puede despertar con el ruido de los niños yendo al colegio en Valparaíso. Pero claro, en la medida en que no seamos capaces de encantar a las personas con su lugar, y creo que eso es lo que hacemos, el festival, eso es lo que hacemos Baburiza, los museos, las galerías, los centros culturales, y todo, y como decía mi directora Macarena, la responsabilidad, el rol que cada uno asume, creo que eso es determinante. Sentirnos parte de contar este cuento. Valparaíso es un cuento que hay que contar todos los días, porque todos los días cambia el relato del cuento, ¿no? Entonces creo que ahí está, y por eso que estamos muy contentos. También agradecerle a Samuel, con quien hemos creado una relación ya sólida, con el Senfoto, y bueno, y a Bertrand invitarlo que su próximo paso por Valparaíso nos vaya a ver al museo, a ver si podemos hacer un conversatorio, pero creo que hace bien ver Curauma para querer más el Valparaíso antiguo. Sí, de todas maneras. Mira aquí, Bertrand, por el sitio Gustavo Miranda, dice: Bertrand, fui a tu charla en el ETPA en Toulouse, donde proyectaste las imágenes de Curauma. Algunos sentían que se cuestionaban a las personas que viven ahí. ¿Sientes que es políticamente incorrecto?
Perdón, y sigue, a veces hay que serlo para plantear algunos puntos, pero quería saber si tuviste ese dilema al plantearte frente a este proyecto. ¿Tu comprends? Vas-y, répète, en retraduit. Ouais. Donc Bertrand, je suis allé à ta présentation à Toulouse, Oui, oui. où tu as projeté Kurauma, et j'ai senti que tu mettais en cause les personnes qui vivent là-bas. Est-ce que tu sens que politiquement c'est incorrect? Parfois, il faut l'être pour pouvoir proposer un point de vue, mais je voulais savoir si toi tu as eu ce dilemme en présentant ce projet. Non, oui, j'avais compris. Non, alors, je ne mets pas en cause les gens qui habitent dans ces maisons, je mets en cause un système qui pousse les gens à habiter dans ces lotissements. Ça, c'est, je fais vraiment la différence. Je ne suis rien, je ne me permettrai pas de critiquer ces gens, leur libre arbitre ou pas. Par contre, je critique ce système qui oblige la spéculation ou alors des désirs de sécurité. Tout à l'heure, on parlait d'insécurité dans le vieux Valparaíso qui pousserait peut-être les gens à quitter le centre historique pour aller à Curauma. Donc, je critique un système, mais je ne critique pas l'individu. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Hein. No, para mí es fundamental y súper importante y no soy nadie para criticar. No estoy criticando a las personas, lo que estoy criticando es un sistema que hace, que estructura esta situación y no podría permitirme criticar a las personas que deciden o que tienen que ir a vivirse a esos barrios. Lo que critico es este sistema que plantea el tema de la inseguridad y que con ese argumento genera otra cosa, como Maca estaba hablando de este tema en el casco histórico de Valparaíso, en fin. Pero realmente para mí la crítica es hacia el sistema que provoca esto, no hacia las personas. Et ce qui est important, Rodrigo, si tu fais, tu vois, dans la série Curauma, il manque plein de choses dans ces photos, mais il aurait été intéressant de photographier les publicités dans la rue des banques qui proposent des crédits à la construction ou l'achat de ces, tu vois, de ces maisons, tu vois. Il y en avait partout, je me souviens. Et ça aurait été intéressant aussi de rajouter aussi ces publicités. Donc, si tu veux, comment on conditionne les gens aussi à acheter et à prendre des crédits pour acheter ces maisons. Sí, que quizás en esta foto faltan algunas imágenes que cuando uno se pasea por Curauma, todas las publicidades son inmobiliarias, las que están en la calle, donde incitan a la gente a endeudarse para comprar esas casas. Entonces, de nuevo, todo este sistema que genera este engranaje, ¿no? Bueno, estamos ya en la hora de nuestra conversación. Muchas gracias, Bertrand, de tu fuerza política, sensible y cariñosa. Samuel, siempre un hermano de reflexiones y de acción. Y por supuesto, Maca y Rafael, que hayan venido aquí hasta nuestro set de televisión. Vamos a crear un canal de televisión FIFE prontamente. Ya estamos postulando los fondos de audiovisuales que nos los permiten. Rodrigo, una pregunta. Sí. Après le référendum, qu'est-ce qui va se passer maintenant? ¿Qué pasa ahora con ese? Ahora, después del plebiscito, sí. Ahora hay que elegir, porque se eligió redactar una nueva constitución, pero sí. Además se eligió también en un 80% de que quien va a escribir la constitución son gente, ciudadanos. Entonces ahora hay que elegir quién va a escribir la constitución. Va a ser duro eso. Sí. Hay mucha gente que se está inscribiendo. Bueno. Suerte. ¿Eh? ¿O no? Pan batido sí. A nivel nacional. Absolutamente. Exacto. Bueno, gracias, Bertrand. Gracias. Gracias. Suerte. Muchas gracias a todos. Y nosotros marcamos una pequeña pausa de media hora y seguimos con la programación de nuestros encuentros en el festival En la Nube.
Un abrazo. Ujú. Que estés Chao. muy bien. Chao, Adiós, chao. adiós. Chao. Bye, bye. Adiós. Chao.